Comenzamos la grabación, pues digamos de manera un poquito más formal. Buenos días. Yo sé que suspendimos clase el sábado pasado, no sé qué vimos el antepasado, no sé si han seguido la secuencia de los videos que hemos ido subiendo de la clase que hemos ido dando y dónde se encuentra nuestra reflexión, que fue lo último que tratamos. Hablamos un poquito de Sócrates y del método. Dijimos que íbamos a profundizar hoy acerca del método socrático. Interpretamos un poquito acerca del método socrático de Protágoras y de Corias. Más que hicimos fue una retroalimentación de lo que era la presocrática. Ok. Bien, perfecto. Entonces, hoy día cuando se habla de método, la palabra método viene de la palabra griega meta, odos, meta, que significa como método significa camino hacia, porque odos es como vías y meta es como dirección. Meta es como el que está corriendo tiene una meta a la que debe llegar, una dirección, un horizonte, un fin. Entonces la meta es como no estar perdido, estar direccionado. Y odos es seguir un camino. Entonces cuando decimos método, en la etimología de la palabra griega lo que está diciendo es que uno está direccionado en un proceso. De todas formas, hoy día cuando hablamos de método en ciencia, se hizo famoso en mis años mozos que el método científico era cumplir 5 pasos para hacer ciencia: observación, hipótesis, experimentación, conclusión y comprobación. Eso se entendía como el método científico elaborado por Isaac Newton, los 5 pasos del método científico. Hoy día, cuando se habla de método, pues es más complicado porque al estudiante que está en la universidad le ponen un asesor de metodología y ya no son 5 pasos, ya son un conjunto, hay libros de metodología y cada libro trabaja con matices diferentes, lo que se llama más de 20 pasos. Por ejemplo, se habla dentro de lo que se llama el método, se habla de delimitación del tema, formulación del problema, planteamiento del problema, marco teórico, y son una secuencia, una serie de pasos que pasan de 20. Entonces ya la metodología se nos ha complicado con el mundo de las ciencias. Recuerden que el mundo de las ciencias naturales es un fenómeno después de Colón, no hace ni 500 años. El mundo de las ciencias naturales es de alguna forma empieza con el método científico, y el mundo de las ciencias sociales viene a partir de la Ilustración, o sea, no hace ni 300 años. Las ciencias políticas, económicas, culturales, etc. Y con la entrada de todas estas ciencias, el método se ha ido, se ha tenido que ir a hacer una ciencia del método. Porque el método ahora mismo, por lo menos en la ciencia, es probar. Probar. ¿Dónde está la prueba? Es hacer evidente, hacer claro a la vista lo que se está sosteniendo como ciencia. Se supone que el método es el conjunto de pasos que dan prueba de los contenidos de un conocimiento. Ahora bien, cuando estamos allá en Sócrates, están iniciando estas cosas que le llamamos método. Es realmente la lógica que nosotros estamos viendo, es metodología. De hecho, el primero que la inventó fue Aristóteles con 3 palabritas que eran deducción, inducción y analogía. Con esas palabritas comenzó el método de probar lo que uno está pensando. Los contenidos del pensamiento estaban probados si pasaban la prueba del método. Y que hoy la prueba del método decimos es muy complicada, ¿verdad? Porque hay que entrar a la observación. Pero antes estaba más simplificado. Nunca ha sido simple. Decimos más simplificado
pero no es que es simple. ¿Cómo se define o una de las formas de definir la metodología hoy día? A mí me gustó mucho cuando yo estaba haciendo mi maestría, mi especialidad en metodología. El profesor nos decía, metodología es lógica aplicada. A mí me encantó porque yo como lógico y como metodólogo, entonces tuve que haber un empate, ¿verdad? Si la lógica lo que busca es, en un principio, así nace, que nadie te engañe, encontrar la verdad, que cuando el otro te está hablando, tú tener los criterios suficientes. Está entrando otra compañera. Cuando se habla de lo que se llama, vamos a ver, cuando se habla de lógica, lo que se está hablando en un principio, cuando nace allá en Aristóteles, en Platón, es que de frente a los sofistas que tenían un discurso engañador, un discurso que, que, que te decía cosas que al final no eran verdad, para que tú no consumas un discurso falso, para que tú no te dejes engañar, tú tenías que tener lógica. ¿Qué es lógica? Las reglas del pensamiento correcto que te ayuden a coger eso que te dicen los sofistas y a descifrarlo, interpretarlo, analizarlo. La palabrita lógica en los libros de Aristóteles nace con esa palabrita, analíticos, porque Aristóteles entendía que era la capacidad de análisis de lo que el otro te decía. Si alguien te hablaba, un sofista te hablaba, y tú cogías ese paquete, ese discurso, y lo desentrañaba, lo analizaba y veía si te estaba engañando o no, si había verdad o mentira, y tú veías en qué yo puedo creer, en qué no debo creer de eso que me está diciendo el otro. Eso era lógica. La lógica era el poder de no dejarse engañar. Por eso la palabra lógica nace también con aquella palabra órgano, que significa instrumento. Órgano es como yo tengo el instrumento de descifrar lo que el otro me dice, de coger lo que el otro me dice y procesar los contenidos. Recuerden que eso no ha sido superado. En ciencia hoy día, la metodología es para procesar los contenidos de la ciencia, pasarlo por el método, a ver si es verdad o es mentira. Y tú dirás, no, eso está probado científicamente. ¿Por qué? Porque pasó la prueba del método. Dice, eso es químico, sí, eso es ciencia química. ¿Por qué? Porque pasó la prueba del método químico, pasó la prueba del método científico. Bueno, pues cuando hablamos del método en Sócrates, la palabra método tiene un nombre, se llama en el mismo Sócrates y tal vez la filosofía tradicional después de Sócrates, se llama dialéctica, se llama el método de Sócrates y se divide en dos partes, ironía y mayéutica, ¿no? La ironía y la mayéutica son las partes de la dialéctica y la dialéctica se opone a otro método, si se le puede llamar así, que era la retórica. La retórica. La retórica, hay que hablar de dos tipos de retórica, ¿verdad? Una cosa es la retórica como la trabajaban los sofistas, que era el arte se convirtió en el arte de engañar, el arte de convencer, el arte de pelear, a ver quién gana. Y otra cosa es el arte de la dialéctica, que era desentrañar el discurso para buscar lo que hay de verdad y lo que hay de falso, de tal manera que no era cuestión de hablar duro o de ganar la vida discutiendo, sino que era cuestión de salvar la verdad que venía en el discurso. Entonces, ¿dónde está la fuerza del discurso? En los sofistas, la fuerza del discurso está en el hablante. Cállense porque aquí yo soy el que tengo la razón. Tal vez no te lo digan de esa manera, pero cuando tú estás discutiendo, hay gente que te está tirando el mensaje de cállate, cállate, cállate. No te lo dicen con la boca, pero te lo están diciendo con el rostro, con el tono, con la imposición de la palabra. Si tú hablas, ellos hablan más alto. Y si tú tratas de hablar, ellos
te apabullan, te impiden que tú hablando más fuerte. Y cuando ellos terminan, que tú quieres hablar, salen corriendo porque tú no puedes hablar. Lo importante es lo que ellos dicen. Es un pleito, es una violencia, es una especie como de violencia verbal, donde lo importante no es analizar el pensamiento, qué tú piensas, qué tú crees, hacer preguntas, sino imponer la propia idea. Y se tiene el miedo de perder, se tiene el miedo de analizar el propio contenido. Y desde ahí, lógicamente, que no hay lógica. Ese sería el espíritu antilógico, ¿verdad? Que veíamos que en los maestros de las sofísticas, que eran Protágoras y Gorgia, adquiría ciertos niveles de profesionalidad y de belleza y ciertos niveles de garantía de formación humana, si es que uno lo sabe entender. Pero como en todo hay que coger y dejar, uno tiene que ver qué de bueno tiene ese discurso de los sofistas. Por lo menos ese paso de la violencia física a la violencia verbal era una victoria. En vez de matarse a pleito, a golpes, entonces discutían la grandeza humana en el combate de las ideas. Pero todavía ese combate de las ideas tenía en el fondo el que yo, si perdía contigo, me sentía humillado, me sentía anulado, destruido, yo no sirvo, fulano sirve más que yo, y eso tampoco es sano. Ya quien viene contra ese veneno es Sócrates con el yo solo sé que no sé nada. Y ya tú eres grande, aunque tú no ganes ni pierdas en el discurso, ya tú eres grande porque tú ni te ganas ni te pierdes porque ya tú vienes contigo. Por lo tanto, no ganas nada porque ya tú traíste tu yo. Y cuando tú te vas, no pierdes nada porque te vas contigo. Nadie se queda con tu yo. No es que tú te conviertes en un esclavo de nadie. Entonces, Sócrates nos hace ver que la grandeza humana no es fruto del discurso, es fruto del nacimiento. Tú eres grande, yo soy grande. El que gana sigue siendo grande, no ganó nada a nivel del yo. Y el que pierde sigue siendo grande, no perdió nada a nivel del yo. De tal manera que la arete, que era lo que los sofistas buscaban, arete era de la palabra aristocracia, ¿quién tiene la grandeza? La arete no se pierde, no se pierde. Hoy decir, ni se pierde ni se gana, sino que somos nosotros mismos. Hoy se dice dignidad humana, nuestra dignidad, nuestra grandeza, nuestro yo. Nadie nos lo quita cuando llegamos con él, no lo ganamos, llegamos con él. Y cuando nos vamos, nadie se lo lleva, yo me voy con mi yo. ¿Qué yo he ganado? ¿Qué yo he perdido en la discusión? Bueno, la razón, pero no el yo. He ganado la razón, o sea, he descubierto la verdad o he salido de la mentira. Y cuando salimos de la mentira y alcanzamos la verdad, ganamos todos. Ese es un aporte de Platón. Platón decía que la dialéctica, que era el arte de discutir, eh, en Sócrates la dialéctica es también un discutir para llegar a no saber, contrario a los sofistas que llegaban a ver quién sabe más. Entonces para Sócrates era eliminar el quién sabe más. Ni tú sabes ni yo sé. Cuando ninguno sabemos, somos sabios. Yo solo sé que no sé nada. El sabio para Sócrates era el que se vaciaba de esa necesidad de ser grande discutiendo, aplastando al otro, destruyendo al otro con el verbo. No hay que destruir a nadie. Lo que hay que salvar los yoes, el tuyo y el mío, sabiendo que no sabemos nada. Porque al final para Sócrates es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Y es más sabio el que se da cuenta de la inmensa cantidad de conocimiento que le falta que aquel que se agarra de un pedazo de verdad y comienza a pelear con el otro para tumbarlo y humillarlo. Entonces dice Sócrates, eso es antiético, eso es irrespeto al otro. Cuando tú eres capaz de vencer tu yo por dentro sin que el otro te venza a ti mismo y eres capaz de discutir
sin vencer a nadie, entonces hemos ganado a un ser humano, hemos tumbado a un Dios. ¿Por qué a un Dios? Porque los sofistas, Gorgias, entendía que uno era Dios. En la medida que uno imponía la palabra era poderosa, y así como Dios crea con la palabra, el hombre con el uso de la palabra convence y crea. Al convencer a los demás, crea lo que él quiere. Bueno, entonces Sócrates nos lleva a tumbar el concepto de que nosotros somos creadores y ya venimos creados, ya venimos hechos. Entonces, en la discusión, lo que tenemos es que vaciarnos de ese creer que sabemos. Eso es ignorancia para Sócrates, creer que sabemos y estar atrapado en las redes de defender ideas de las cuales no estamos claros, como si fuéramos sabios. Entonces hay que salir de ese enjambre, de esa enredadera de pensamiento que traemos por dentro, de creer que somos sabios. Entonces el método para Sócrates era el yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? La ironía y la mayéutica. Mientras que para Platón había dos fines del método dialéctico, que era salir de la mentira y por lo tanto entrar en la verdad. Ustedes han oído lo que se llama el mito de la caverna de Platón. Dice Platón, cuando yo discuto con un sofista, el sofista viene a quererme convencer, a llenarme de toda la maleza, toda la enredadera que trae por dentro, me quiere hacer como que yo me trague toda esa mentira y yo diga sí, sí, como que yo le dé la razón al sofista. Y Platón nos dice, no es consumiendo, es discutiendo, eso se llama dialéctica, en lugar de la retórica, que en vez de yo ser convencido o disuadido, comienzo el arte de discutir para esclarecer las ideas y salir del engaño, que entre los dos, dice Platón, lo que tú me dices no es verdad, sino que es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es algo que tenemos que someter a la prueba del método, que es la dialéctica, a la discusión, hasta que veamos claro qué podemos sostener como verdadero y qué podemos sostener como no verdadero, qué podemos sostener como discutible y qué podemos sostener como no discutible. Cuando llegamos a ver las cosas como son, que es discutible y por lo tanto no discutir, dejarlo ahí, y que es indiscutible y verlo con claridad, y por lo tanto ya no nos matamos porque vemos con claridad lo que es indiscutible. Entonces, para Platón, hemos salido de la mentira, hemos salido del error y hemos visto la verdad. Entonces, Platón conserva aquello de los sofistas, de que cuando uno está en la oscuridad, bueno, no sé si habría que decir de los sofistas, porque los sofistas el que ganaba era peleando, el mejor era el que ganaba. Pero sí Platón, lo que pasa es que eso está en los tres, ¿verdad? En los sofistas, en Sócrates y en Platón está el salvar la grandeza humana. Solo que en los sofistas se salva venciendo al otro. En Sócrates se salva negando la sabiduría, todo lo que uno cree que sabe. Y en Platón se salva saliendo de esa discusión y elevándose al mundo de las ideas, viendo las cosas como son. Cuando tú miras las cosas como son, en el mundo de las ideas, diríamos hoy, en el mundo de la abstracción, en el mundo de la inteligibilidad, que no entra en el mundo de la discusión. Entonces, cuando uno se establece en ese mundo y ve las cosas desde otra óptica, desde otra luz, eh, eh, trataré de explicar eso cuando lleguemos allí a Platón. Entonces, uno sale de la mentira a la verdad, uno sale de la oscuridad a la luz, y por lo tanto encontramos un ser humano libre, un ser humano dichoso, que ve las cosas como son, que no discute, que está libre del error. Entonces, para Platón, el ser sofista es estar en un mundo de esclavitud, de oscuridad, de caverna, de discusión. Y el ser sabio era salir de la caverna a un mundo de filosofía, de claridad, de pensamiento sano, humano, amigo. Y parece ser que Aristóteles, siendo niño, o siendo niño no, siendo adulto, encontró
que eso era la felicidad, ¿no? Porque en sus libros Aristóteles escribe diciendo de Platón, no he conocido en mi vida un hombre más feliz, ¿no? No he conocido en mi vida un hombre más feliz. Eh, Creo que lo dice también algo así como el hombre más feliz del mundo. Recuerden que Aristóteles tenía 16 años, 17, cuando conoció a Platón. Ya Platón tenía 60 años. Entonces, Aristóteles dura 20 años con Platón. Platón muere a los 80. Entonces ya Aristóteles estaría alcanzando los 35, de los 35 a los 40 años, cuando muere Platón. Pero siendo un jovencito de 17 años, es cuando conoce a ese señor mayor llamado Platón, de unos 60 años, y dedica toda su vida a entender y a conocer la doctrina, la enseñanza, el pensamiento de Platón. Por lo menos toda su infancia, todo su tiempo de estudiante, ¿verdad? Son 20 años arduos de ir conociendo, escribiendo, entendiendo lo que eran las enseñanzas del gran maestro, a quien él le brindó todo su afecto y toda su dedicación. Bueno, estamos tratando de esclarecer el concepto de método a la luz de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. En principio, a la luz de Sócrates decíamos que el método se llama dialéctica porque era discusión entre tú me dices, yo te digo. Entonces a Sócrates entra en discusión, pero Sócrates no entra en discusión con su propio discurso, diciendo cállate que yo sé, sino más bien que Sócrates se calla a sí mismo. Yo no sé, tú eres el que sabe. Entonces el método de Sócrates se dice que es un método de preguntas y respuestas. Sócrates, en vez de imponerte a ti lo que él sabe, te pregunta lo que tú sabes. En vez de llenarte de lo que yo sé, se vacía de sí mismo y analiza lo que tú sabes. A eso le llamamos actitud lógica. Actitud lógica, o sea, todavía no es lógica en el sentido de las leyes del pensamiento, de los principios que analiza cuándo hay verdad o cuándo no la hay, pero ya hay un espíritu de comportamiento, de análisis del discurso del contrincante, el que viene a convencerme, a persuadirme, a decirme que sabe. Yo tengo una actitud lógica cuando en vez de hablar y discutir, me silencio, me callo y me pongo a escuchar lo que el otro dice. Y en vez de convencer al otro con mis propias ideas, no, no, cállate, espérate, que eso no es así. Yo lo que comienzo es hacerle preguntas para que él se vaya dando cuenta, dirigiéndolo con la pregunta, dónde falla y dónde no. Eso es Sócrates. El método de preguntas y respuestas. El método llamado ironía, el método llamado mayéutica. Entonces, el ir preguntando y que el otro mismo con sus respuestas vaya cotejando sus propias ideas y vaya desenredando sus propios enredos hasta que logre verla con la mayor claridad posible lo que es el mundo de su propio pensamiento. Bueno, al final a Sócrates no le interesa que tú, al esclarecer, diga que tienes la verdad, sino que con todas esas preguntas tú te des cuenta que lo que tú decías que sabía, te des cuenta que al final o sabe muy poquito o no sabe nada. Y de lo poquito que sabe, es mucho más lo que no sabe que lo que realmente sabe. Recuerden aquel ejemplo de que cuando una persona está aprendiendo matemática, a sumar, a restar, tal vez cree que sabe mucho porque resuelve los ejercicios, pero en la medida que pasa de curso y comienza a ver quebrados y después comienza a ver en el bachillerato problemas de álgebra, de trigonometría, entonces se dice, caramba, pero yo que creía que sabía tanto, pero en la medida que uno más sabe, es más grande se va haciendo el mundo del conocimiento. Y eso que pasa en matemática pasa en todo. Todo. Nadie nunca sabe, sino que vamos sabiendo, vamos aprendiendo. Y para Platón ese es nuestro misterio, el misterio de ser como aprendices sin término, ¿no?
Y tal vez esa sea la gran enseñanza de Sócrates. Somos no saber. Mientras más sabemos, más no sabemos. Mientras más conocemos, más grande es el mundo del desconocimiento. Y por lo tanto, más grande es el mundo de nuestro yo como aspiración a saber. Y en ese sentido, nos encontramos con nosotros mismos que no lo tenemos, sino que buscamos tenerlo en el ir sabiendo cada vez más. Bien, todavía no es que hemos esclarecido del todo, ¿verdad? La ironía en Sócrates es irle dando la razón a los demás. A veces ironía se entiende, tú si eres irónico, a veces se entiende como burla, ¿verdad? Que yo digo algo y la gente me comienza a darme la razón. Bien, Martín sí sabe. Y yo digo, no te burles. Pero en Sócrates no es burla, en Sócrates es que en vez de llevarte a la contraria, porque cuando a ti te llevan la contraria, tú generas más pensamientos. Tú estás buscando donde no hay para defenderte, porque tú no quieres quedar abajo. Y eso es espíritu sofístico, eso es actitud sofística. Sócrates, en vez de llevarte a la contraria para provocarte, lo que te da la razón y así te tranquiliza. Wow, Martín, tú sí sabes. Y ya, yo sé y yo me tranquilizo. Pero Sócrates comienza a hacer preguntas. ¿Y tú que sabes tanto? Comienza a hacer preguntas en una actitud lógica. ¿Por qué en una actitud lógica? Porque cuando Sócrates me dice que tú eres un ignorante, tú no sabes nada, al provocarme, lo que hace es que me lleva a un mundo de buscar mi propio yo. ¿Cómo que yo no sé? Pero cuando tú me dices, tú sí sabes, me lleva a una actitud lógica de tranquilidad interior, donde lo importante no es buscar mi yo, sino sostener mi yo con eso que tú dijiste, que yo sé, y buscar si hay verdad en el pensamiento, no buscar la grandeza humana, sino analizar el pensamiento. Entonces la lógica es eso, análisis del pensamiento. Y hoy se le llama dialéctica a la controversia, cuando a ti te pican el yo y comienzas a pelear y discutir para ganar tu yo. Hoy se le llama dialéctica y se le llama lógica al análisis del pensamiento, que no implica al yo, sino que implica solamente los contenidos del pensamiento. Cuando tú defiendes una tesis, no comienzan a atacarte. Tú no sabes, tú eres un idiota. No, lo importante no es que tú te defiendas. Lo importante es que tú expliques qué método tú utilizaste y si probaste los conocimientos para que el que te está evaluando en el tribunal de tesis vea si los contenidos se sostienen por el método. No es cuestión de discutir, es cuestión de demostrar. Entonces, la lógica se convirtió en el arte de probar los contenidos, de analizar los contenidos. Y en Sócrates, cuando comienza a dar la razón, por lo menos elimina ese tóxico dialéctico de defensa del yo y tranquiliza al discutidor, al contrincante. Y después, con el método de la mayéutica, que es el arte de hacerlo nacer, como dice, hacerlo alumbrar, dar a luz, sería como que el ser humano nazca de alguna forma íntegro, porque tú lo tienes por dentro. Tú no tienes que ganar tu yo venciéndome a mí peleando, sino más bien que tú lo tienes adentro, lo que tienes que alumbrarlo, darte cuenta que tú lo traes contigo. Detrás de ese discurso, amigo, por medio de la pregunta y respuesta, no es peleando conmigo que tú vas a decir, wow, yo soy mejor que Martín, sino dialogando y preguntando y respondiendo, que tú llegas a decir, no, yo no sé, pero tú te traes contigo y te das cuenta que tu grandeza humana es tuya, sin necesidad de vencer, ni de tampoco ni de ganar, sin necesidad como dicen los sofistas, en el arte de los sofistas están aquellas dos palabritas que es persuadir y disuadir. Persuadir es imponer mis razones y disuadir es eliminar tus razones. En todo caso, es discutir para que yo ganar o tú perder. Entonces, cuando ya ni tú ganas ni yo pierdo, sino que ya venimos ganados y lo que hay que poner a perder es todo pensamiento para que surja
el yo no sé, que es eso que Sócrates decía, todos tenemos por dentro una verdad, la verdad del no saber. Cuando surge a flote ese no saber, entonces hemos adquirido la verdad y el ser. La verdad de que no sabemos y el ser de que somos a pesar de que no sabemos. Nacimos al darnos cuenta que no sabemos y nos hacemos humildes. Siempre estos pensamientos habría que profundizarlo más, ¿verdad? Porque ante la pregunta ¿quién soy yo de Sócrates? Si yo solo sé que no sé nada, entonces cuando yo sé quién soy, me convierto en sofista, porque tengo una idea que poner a pelear. Y tú sabes quién soy yo, pero si yo no sé nada, tampoco sé quién yo soy. Y si yo no sé quién yo soy, yo no tengo razones para pelear. Ya yo soy un triunfador, porque yo soy uno que no sabe. Cualquier cosa que yo sepa, ya no es yo, es una idea. Entonces, si yo digo, no, porque aquí yo soy el hombre de la casa, no, aquí yo soy el profesor, aquí hay que respetarme porque esa es mi dignidad. Entonces, para Sócrates, aunque él no lo dice de esta manera, tú eres sofista porque tú estás defendiendo una idea, un discurso y quieres ganar. Y tú no eres un discurso, tú no eres una idea, tú no eres un pensamiento, tú no eres la dignidad que tú defiendes, ni el hombre de la casa que tú defiendes, ni aquí el profesor soy yo. Tú no eres el profesor que tú defiendes, tú eres el que defiende eso. Y el que defiende no es una idea, ese es cuando tú te ofendes, no eres tú quien te ofende, es tu idea la que se ofende. Entonces, a mí nadie me dice baboso, pero bueno, esa es tu idea, porque una cosa es que te lo digan, problema del otro, como dice Jesús, eres tú quien lo dice, otra cosa es que tú te lo creas. Cuando tú te lo crees, entonces tú comienzas a sufrir, pero es la idea, es la imagen que tú te haces. Entonces lo que tú estás sufriendo es un pensamiento, no tu propio yo. Tu propio yo no puede ser afectado. Tu propio yo pertenece al mundo de la realidad, no pertenece al mundo de la discusión. En el mundo de la discusión tú lo que pones a pelear son tus ideas de ti. Yo soy el hombre de la casa, yo soy el profesor, a mí nadie me dice baboso. Son tus ideas de ti. Pero cuando tú estás por encima de tus ideas, por mil cosas que digan de tus ideas, no te afectan, porque tú no eres el discurso que tú defiendes, tú eres la persona detrás del discurso, y esa persona difícilmente puede ser afectada si no está enredada en creer que sus pensamientos son sus grandezas. Eso se dice fácil, pero en la práctica es muy difícil. Nosotros estamos muy sofisticados, ¿verdad? Traemos como el veneno de la sofística. Entonces, ese aprender a estar tranquilo cuando todo el mundo está diciendo tonterías de nosotros, porque no nos afectan, porque estamos más allá del pensamiento. Repito, eso se dice fácil, pero desde que hay un chisme ya uno tiene la oreja para, ¿y qué dijo de mí? ¿Y qué pensó? ¿Y tú sabes quién soy yo? Entonces uno comienza a meter su yo en todos los discursos disparatosos. Entonces, cuando uno es capaz como de salir de esa enredadera y vivir su yo, dice que de Jesucristo todo el mundo vivía hablando y gran cosa, él seguía predicando. O sea, al final no importa lo que la gente diga, a veces lo decimos, pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Entonces, no importa lo que la gente diga, detrás de todo discurso, yo soy yo, independientemente de todos los discursos, y ningún discurso me contiene, porque un discurso es como una caja de pensamiento y mi yo es un ciclón. Un ciclón no puede ser metido en una caja. El universo no puede ser atrapado en un pensamiento. Entonces, Sócrates nos lleva a descubrirnos a nosotros mismos, rompiendo todas las cajas del saber, diciendo, yo solo sé que no sé nada. Descúbrete como ignorante para que descubra tu grandeza humana y viva no buscando una imagen, sino rompiendo todas las imágenes en el yo no sé y descubriendo la realidad de lo que tú eres. Entonces, por ahí nos lleva un poco Sócrates, un poco por este método llamado la dialéctica socrática, con la ironía, todo lo que tú digas está bien, y con la mayéutica, cada uno tiene su grandeza humana y alumbrar significa salir de la maleza del pensamiento y entrar en la claridad del pensamiento, ¿no? Vernos a nosotros
no desde los lentes de las ideas. Ahí viene el ladrón, ahí viene la abusadora. Son ideas, son clichés, son cosas que están en tu mente, aunque se justifiquen por algunas conductas. Pero una persona no se reduce a sus conductas, ni a su buena conducta, ni a su mala conducta. La persona es un universo, siempre es capaz de muchas cosas malas y de muchas cosas buenas. Entonces cuando tú dices, es un ladrón, ya yo lo conozco, entonces tú estás tratando de meter un ciclón en una caja. O cuando tú dices, ya yo sé quién soy yo, está haciendo lo mismo, metiendo un ciclón en una caja. Entonces, no cabe, una persona no cabe en una idea. Yo solo sé que no sé nada. Con respecto a mí y con respecto a los demás, es un camino, decía Sócrates, ético, de portarse bien. Porque cuando tú estás metido en la idea, tú comienzas a pelear. A mí nadie me dice, a mí no me hablen. Tú te haces antiético, te conviertes en una persona violenta, defensiva. Pero cuando ya tú estás libre de esa maleza, pues digan lo que digan, pues tú estás tranquilo porque ya tú estás claro en la luz de tu pensamiento que todo ese saber se reduce a nada. Yo solo sé que no sé nada. La grandeza es lo que somos, no lo que pensamos. Y entonces, viviendo en esa claridad del pensamiento, ya no te pueden afectar. Bueno, revisen el video, ya nos queda menos de un minuto. Nos veríamos entonces el próximo sábado. Recuerden entrar temprano a las 8. No sé, me ponen por WhatsApp los que están presentes, porque veo 9 personas. Maestro, Ajá. estoy ausente, Marlene y Santiago, porque siempre tengo algo con este internet y aquí no es muy bueno para Ya, entrar a la clase. Marlene y Santiago. ya se va a cerrar. Me escriben por WhatsApp para terminar de ponerle presente. Nos vemos el próximo Bye. sábado. Sí, entramos con Platón, la próxima clase. El método según Platón. Método. Bye. Gracias. Adiós.